Bueno, vamos a presentarlas. Museo Moderno, las disertantes son Leila Kalantopoulos. Te cambié el nombre, desde que empecé a trabajar en este tema, a ella le digo Leila y es Laila. Pero bueno, ya está, Laila Kalantopoulos y Mariana Capurro. Su ponencia se llama Desde el museo hacia la comunidad, recursos educativos con perspectiva transversal. Bueno, las voy a presentar para que la conozcamos todos. Mariana Capurro se dedica a la gestión cultural, la enseñanza y a la producción artística. Su formación académica es en artes visuales, ha sido alumna del Centro Polivalente de Arte en la provincia de Buenos Aires. Es estudiante de la University of the University of the West of England, no sé si está muy bien dicho, pero bueno, en la Universidad Nacional de las Artes. Trabaja en equipos creativos interdisciplinarios en la producción de contenidos y propuestas en torno a la cultura, su accesibilidad y posibles formas de hacer lugar en la vivencia de todas las personas a la que hoy llamamos arte y aquellas otras formas de expresión e ideas que vinculan, sensibilizan y nos hacen reflexionar acerca de la humanidad y todo lo que emociona. Es capacitadora docente de SI, o ESI, como le quieran decir, colaboradora frecuente del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo y coordinadora de accesibilidad del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Laila Kalantopoulos, como corresponde, es licenciada en Curaduría de Arte de la UNA y profesora de Artes Visuales en UBA. Desde el año 2017 trabaja en el Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se ha desarrollado en diversos roles, desde educadora, coordinadora del área de instituciones educativas y del programa de formación docente, así como jefa del Departamento de Educación entre el año 2021 y 2022. En la actualidad se desempeña como asesora de políticas culturales en la misma institución. Es investigadora de la temática de museos y educación en el IIAC, UNA. Ejerce como docente en la Universidad de Palermo y en el ISEC. Colaboró con proyectos curatoriales en espacios como Centro Cultural Haroldo Conti, Galería Experiencia Hiedra, Quimera Galería. Ha dado masterclass y seminarios sobre los cruces entre arte, curaduría y educación del proyecto PAR, Galería Gachi Pietro, UADE Art, entre otros. Va a ser un placer, sobre todo para mí, escucharlas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por las compartidas anteriores, todas las experiencias compartidas. Es un gran aprendizaje. Yo justo no pude venir ayer tampoco como Carolina porque estábamos recuperándonos de una gripe, pero bueno, un placer acá. May estuvo, así que me pude adelantar cuestiones para tratar de no ser redundantes y también de generar algún diálogo con todo lo dicho, ¿no? Bueno, en primer lugar, contarles un poco del Museo de Arte Moderno. No sé si lo conocen, pero como les decía, alrededor del 2016 el museo con su equipo educativo se empezó a preguntar por tantos otros públicos que no venían espontáneamente. Y fue alrededor de esa época en donde fundó el área de comunidades para poder ir en búsqueda. Ayer estuvieron viendo algunas experiencias también que presentó Brincar, por ejemplo. Y es en el año 2021, a partir de los cambios de equipo, que Mariana empieza a trabajar con nosotros y empieza a surgir esta idea de empezar a fundar el área de accesibilidad con la intención de empezar a generar políticas culturales que empiecen a nombrar determinadas palabras claves que constituyan, ¿no?, identidades y derechos hacia dentro del equipo. Así que un poco esa es la historia. A partir de entonces empezamos a trabajar en un programa que se podría pensar un programa de acciones articuladas pensando específicamente en las personas con autismo, y hoy venimos a traer un caso en particular que tiene que ver con las historias sociales que ya fueron nombradas en diversas situaciones. Es importante mencionar en este contexto que estamos hablando desde un museo de arte. Eso habla de una primera barrera global de lo que implica un museo dentro de una comunidad, que también lo había dicho antes, lo había dicho Carolina, ¿no?, que es la accesibilidad en un museo para todas y todos y todes. Y en otro
orden de cosas, otra capa de sentido al respecto es ¿qué es un museo de arte contemporáneo? Para todos y todas. ¿Qué significa la accesibilidad en relación al arte contemporáneo en el universo, digamos, de las personas? Así que bueno, un poco quería introducir y seguimos, si querés pasar a la siguiente, con algunos conceptos. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, sí, un poco retomando esto que viene diciendo Laila, ¿no? Me parece que la primera cuestión es que nosotros trabajamos en un museo público, eso es algo que ya nos pone en un lugar, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad, para empezar, ¿no? O sea, trabajamos en un lugar de la ciudad que tiene que garantizar un derecho, ya no es una cuestión de si tenemos ganas o no de hacerlo, sino que realmente es el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con la plena participación en la vida cultural de todas las personas y en particular de las personas con discapacidad. Y esto es algo que, bueno, que tiene que suceder en todos lados. Y un poco, bueno, lo que decía Laila, la dificultad de que por ahí el arte contemporáneo puede ser un poco críptico por momentos, es realmente, por ahí, no es el tipo de museo que las personas no expertas en arte se encuentran cuando entran, ¿no? A veces se vuelve difícil. Y bueno, esto es algo que también tiene que ver con, en el caso puntual del autismo, o de los autismos, mejor dicho, del continuo autista, ¿cómo hacemos para contar cómo hacemos para traer estos relatos desde la accesibilidad hacia un plano que sean comprensibles y sobre todo que sean interesantes? O sea, algo que el arte contemporáneo tiene es la posibilidad de hacernos reflexionar, es una plataforma para la reflexión y yo creo que desde ese lugar también es como un lugar ideal para la accesibilidad porque trata un poco eso, de compartir. Todas las visitas del educativo tienen que ver con la participación del público, la visita del público general todo el tiempo está abierta, se hacen preguntas, porque también la obra de arte contemporáneo es abierta y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, si querés pasar a la siguiente, por ejemplo, para ver, por ejemplo, una exposición de arte contemporáneo, ¿no? En el museo. Sí, igual yo, antes, si vamos una para atrás, no, porque ahí me parece importante también, estas fotos que estamos viendo acá tienen que ver con otras propuestas. Nosotros tenemos, una vez por mes, adaptamos o hacemos una adaptación de la visita del público general a públicos específicos, que si bien, por supuesto, tratamos de pensar las realidades desde el diseño universal, hay cuestiones que son específicas de algunos públicos, por ejemplo, las personas ciegas, muchas veces ni siquiera existe, ¿no? En muchas personas la idea de que un museo de artes visuales puede ser interesante para ellas. Entonces, bueno, es importante poder recibirles y que sientan que sí que es un espacio que también les pertenece y para eso armar una serie de dispositivos y de recursos pedagógicos como los que vemos en la foto del medio, por ejemplo, es una sala que tenemos, un espacio que tenemos en el museo que tiene que ver con poder brindar reproducciones en 3D de las obras de patrimonio de algunas. Este es uno de los recursos, pero también llegamos a la sala como, bueno, está en otra foto. También un carrito que tiene otras formas de acercarnos a las materialidades de las obras. Y esto es un poco lo que decía Laila, ¿no? Esto justamente es una muestra que inauguró hace muy poquito en el museo, y eso es un poco, bueno, una gran dificultad desde el punto de vista del acceso en la sala, de que todo el tiempo cambia, digamos, ¿no? Las propuestas, las exhibiciones cambian todo el tiempo y nos vemos la obligación de reponer todo el tiempo material de accesibilidad, ¿no? Porque tenemos 6, 10 inauguraciones al año donde todo el patrimonio cambia en relación al diálogo con artistas contemporáneos que son invitados. Entonces es un gran trabajo. Bueno, si quieren podemos pasar. Sí. Bueno, por eso también, de vuelta, el tema de la accesibilidad nos parece fundamental entenderlo desde ese lugar, como tratar de crear las condiciones de accesibilidad para todos los públicos. Ahí podemos pasar nomás. Ahí está, ahí tenemos distintas fotos de distintos elementos con los que contamos. La del medio, este es nuestro carrito sensorial, que es como un carrito que nos acompaña a las visitas y que lo que tiene son, en esas cajitas muchas veces son materialidades, por ejemplo, para explicar cómo una obra, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, cómo le podemos explicar a esa persona acerca de la materialidad de la obra, bueno, directamente tocando esta materialidad. Pero también lo que vemos con los recursos de accesibilidad es que son transversales, esto que veníamos hablando, eso que
le sirve a una persona ciega. Primero que las visitas son inclusivas, están abiertas a todo público. Entonces, no todas las personas que vienen a una visita, por ejemplo, orientada a personas con discapacidad visual, tienen una discapacidad visual. Entonces, en esa acción de compartir, o en las escuelas, cuando tenemos también escuelas de educación inclusiva, también hemos descubierto que estos apoyos en sala para determinadas comunidades nos sirven para todos. Entonces, bueno, ahí es donde nos parece como interesante como la potencialidad de como la educación inclusiva o la idea de la inclusión, ¿no? Y después sí hay cuestiones que son específicas, por ejemplo, lo que vemos arriba, la foto de esas figuras geométricas de colores, son elementos de integración sensorial. Tratamos de tener en las salas de educación del museo distintos elementos de integración sensorial, no solamente para espacios específicos que hay, actividades que transcurren en esos espacios, que están abiertos para familias, para poder disfrutarlos, sino también que a veces los llevamos a las visitas guiadas porque nos resultan elementos súper interesantes para personas con autismo para poder transitar mejor esa instancia de, por ahí, una charla larga, ¿no? De sostener la atención, un discurso primariamente verbal, ¿no? Está buenísimo que puedan contar con estos elementos de integración sensorial para estar mejor. Sabemos que es una, no sé si la conocen, la teoría de integración sensorial, es súper interesante para trabajar con personas con autismo. Por ahí sumar que una de las cosas que nos va pasando a medida que vamos agregando o probando recursos es que obviamente, como habían dicho antes, no todo sirve para todos. E incluso también a veces, por ahí yo no tenía vínculo particular con personas con discapacidad, es todo un aprendizaje y romper los propios prejuicios, ¿no? Pasa con los pictogramas, pasa con las mantas del peso, romper los propios prejuicios respecto de lo que son determinados recursos y poder generar disponibilidad de esos recursos más allá de los públicos específicos, ¿no? Y así también como equipo fuimos aprendiendo que algunos recursos nos servían para usar con primera infancia, otros nos servían para usar con adultos mayores, por eso esta idea de desde el museo hacia la comunidad, pensando como en un aprendizaje institucional para abrirnos a, ¿qué podemos hacer para trabajar con este público específico? Y ver que eso en un taller de vacaciones de invierno era una herramienta preciosa y fundamental, por ahí para niños más chiquitos, esta cuestión de la anticipación o esta cuestión de las herramientas, era un valor que nos sumaba a todos, a todas y a todos. Entonces, en ese sentido, pensar los recursos que a veces pueden parecer más o menos polémicos o hay discusiones hacia dentro de las comunidades respecto de determinadas herramientas o tecnologías, bueno, ponerlas a disposición, ponerlas a prueba y ponerlas en juego para el uso, el desuso y el desgaste. Si quieren pasamos a la siguiente, y en relación con eso, pensar los procesos y las narrativas, volviendo a la idea de arte contemporáneo, ¿no? Generalmente los museos priorizan las narrativas curatoriales y habitualmente suele suceder, nosotras como equipo educativo, suele entenderse que los equipos educativos van caminando por los márgenes o en traslación alrededor de un gran discurso. Eso que a veces parece como algo que queda de costado, lo empezamos a ver como un valor para ir a contrapelo, ¿no? Para ir por la potencia que nos provee caminar por esos costados, entender que existen otras narrativas posibles y otras maneras de hablar y de explicar sobre eso que se nos presenta tan crípticamente. Y bueno, la historia social surge de ese proceso que tiene dos instancias. Por un lado, una formal que habla del museo en general y otra particular que refiere a cada exposición. Nuestro desafío es que por cada exposición, que va cambiando cada 6 meses y tenemos 11 por año, exista una historia social. Sí, bueno, eso también salió mucho ayer, ¿no? Y se hicieron muchas preguntas al respecto de qué es una historia social. Principalmente una historia social le permite a la persona con condiciones del espectro autista anticiparse a los hechos episódicos de un momento particular. En este caso sería la visita. Y lo mismo en realidad como que muchas veces el debate, digamos, en las instituciones educativas, por ejemplo, respecto de si los pictogramas sí o no, si estructurar o no, ¿no? Un poco estos incluso al interior de la comunidad psicológica, psicoanalítica, médica, también existe este debate. Realmente nos parece que, por ejemplo, en nuestro caso particular del museo, todos los recorridos de la BPG, la visita de público general, siempre son acotados, siempre es un relato, siempre es la mirada
mi mirada si yo estoy haciendo la visita hacia el público. Por lo cual, en realidad, la historia social es un poco también lo mismo, digamos. Es un piso de derechos garantizado y sobre ello podemos construir todo lo que queramos, digamos. No es, como lo vemos nosotros desde el educativo, digamos, no es una limitación, sino al contrario, es una garantía. Luego, a partir de allí, se expande hacia donde queramos, ¿no? En relación al cómo, digamos, nos parecía que estaba bueno traer esto porque, bueno, hay cuestiones que sí son muy importantes, también lo han ya salido. La primera cuestión es la validación, ¿no? Esto es algo que es muy importante, que podamos validar esos recursos, no solamente porque es una forma de saber que estamos andando un camino que va, que está bien, que va a servir ese recurso, sino también porque es una forma de dar trabajo a personas con discapacidad. En este caso nosotros estamos trabajando con Visibilia, que trabaja con un grupo de personas con discapacidad, que son quienes testean, hacen sugerencias, hay un ida y vuelta, un intercambio. Bueno, digamos, la primera cuestión es, no, para atrás, ¿no? Bueno. Bueno, pero bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con el contenido también es súper importante porque nos parece que esto, ¿no? Como lo que venimos diciendo, como que ese relato, digamos, ese relato que vamos a hacer es un gran desafío realmente en el contexto del arte contemporáneo, así por ahí podemos volver para atrás. Digamos, en el caso, por ejemplo, esta muestra que estamos viendo acá, esto es una muestra que todavía está, que la pueden ir a visitar, es la muestra de Eduardo Basualdo, está en el segundo piso del museo. Es una muestra hiper compleja, que trabaja sobre cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, mucho psicoanálisis, es una obra que fue concebida durante la pandemia, es oscura, es genial, pero bueno, es difícil realmente, es laberíntica, digamos. De hecho, hemos trabajado también con el equipo de producción del museo en la parte, digamos, de instalación, de producción de esta sala, que cuando la van recorriendo es como un laberinto, las paredes como que se te van cayendo encima. Parece como entrar a una psiquis. ¿Estuviste vos? Sí. Sí. Como algo inconsciente, genera como un poco de inquietud. Bueno, entonces de nuevo ahí, ¿no? El desafío, por un lado, en la historia social, no solamente de anticipar la visita, o sea, de hola, llegué a un museo, acá no podemos tocar, acá podemos preguntar, podemos hablar, podemos escuchar, pero no podemos tocar, por ejemplo, ¿no? Toda esa parte, digamos, más pragmática, formal de cualquier museo, sino el desafío en sí del contenido, porque realmente es muy lo que nos parece principal en temas de accesibilidad es que la persona se tiene que llevar, en el caso nuestro, un diferencial estético. Tiene que, igual que todo el mundo, disfrutar de un museo e irse con esa idea, ¿no? Después, obviamente, si puede subir o no puede subir la escalera también es fundamental. Pero bueno, fue a un museo de arte y tiene que salir habiendo participado de esa experiencia. Entonces, bueno, esta cuestión, si quieren, ahora sí pasamos. Nosotros planteamos las historias sociales, también lo preguntaban, ¿no? Hace un ratito cuántas páginas tiene el libro, ¿no? Nosotros lo planteamos en 5 paradas. Hacemos un recorte con todas las visitas, porque nos parece que es una forma de ordenarnos, como que si no estamos pidiendo mucho. Después pueden, por supuesto, que las personas pueden seguir haciendo todas las paradas que quieran, pero es una forma de ordenarnos en el tiempo, tener una plantilla estable. La idea, como decía Laila, es que todas las muestras puedan tener su propia historia social, por una cuestión también de autonomía, porque están disponibles en la web, las familias, las escuelas las pueden descargar y anticipar y planificar su visita, y también trabajar este contenido. En este caso, bueno, es un contenido complejo, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la oscuridad, con el encierro, con la pandemia. Entonces, bueno, digo, ¿cómo hacemos para plantear algo que es tan abstracto, ¿no? Tan complejo? Bueno, justamente también lo hemos hablado mucho, ¿no? Creo que sobre todo presumir del otro capacidad. No pensar que porque la persona tiene discapacidad psicosocial no va a poder profundizar, o no va a poder pensar, no va a poder sentir lo que sentimos nosotros. Seguramente va a ser distinto, como distinto es lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a ella, de lo que le pasa a cualquiera. Entonces, bueno, tratar de garantizar ese piso mínimo de derechos, en llevarlo a un lenguaje tal vez más simple, pero no por eso menos profundo, porque lo que la persona luego hace con eso puede ser un montón, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la idea. Después si quieren entran a la página del museo y la ven, porque está buena, y sobre todo vengan a ver la muestra que está buenísima, hasta fin de año creemos que va a estar. Bueno, si quieren podemos pasar. Tiene que ver con la autonomía, sobre todo. Tiene que ver con que es una herramienta, creemos, para que las personas puedan tener mayor autonomía
tal vez, digamos, todo ese texto no pareciera a priori como me decís, bueno, una persona que tiene una discapacidad que no tiene lenguaje verbal o que no puede leer, ¿cómo hace con todo ese texto? Bueno, lo mismo de antes, digamos, creo que no es necesario leer todo eso, pero sí es cierto que por ahí muchas veces una persona con condiciones del espectro autista no verbal tampoco va del todo sola. Y hay una persona que es apoyo y que sentimos que esta herramienta puede contribuir en ese sentido también. Y de vuelta, me parece, ya que estamos, importante en este sentido hablar del rol de los apoyos, ¿no? El rol de los apoyos también es un derecho que tiene que ver con igualar las condiciones de las personas. Las personas con discapacidad no deben estar dependiendo de la ayuda del otro, debieran realmente poder contar con el recurso de acompañamiento como corresponde, para su autonomía, poder ser más autónomas y que estas personas puedan ser apoyo en estas cosas, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, un poco la idea es esa. Lo mismo con otros espacios, como estos espacios que tenemos, que tienen que ver con lo sensorial y con lo productivo y lo creativo, que tratamos de generar en el moderno, mínimo una vez por mes, a veces más, estas salas que son como de vuelta a la calma, pero también de disfrute, donde pueden, entre visita y visita, o mismo, por ejemplo, los domingos, que tenemos un infierno de gente, llegar y encontrarse con una sala hermosa, amigable. Como decíamos hoy, que a lo mejor también puede llegar a ser ese lugar de llegada de una mamá con un bebé chiquito, o de distintos públicos que también disfrutan, y de vuelta ahí se resignifica en esto de compartir, ¿no? Como que no nos interesa tampoco que sea un espacio para personas autistas, sino más bien donde respetemos de común acuerdo los códigos para que las personas puedan sentirse mejor. Sí, me parece que en estos procesos de aprendizaje nos pasó recién también, por ejemplo, que, como decía Mariana, las historias sociales son validadas con el equipo de Visibilia. Entonces, en esta cosa de sacar información, una de las curiosidades que surgían era esta cosa de que vos habías trabajado todo en mayúscula y te decían, no, vayan a mayúscula y minúscula, y recién veíamos los pictogramas y era todo mayúscula, y es como, bueno, efectivamente esto es una prueba y error, y también es una cuestión de quizás pensar, multiplicar y llevar esa historia social a un lenguaje aún más simplificado y seguir generando recursos. Pero bueno, es una enorme discusión también hacia dentro del campo del arte, porque justamente una de las problemáticas que se nos cuestiona a veces o que nos plantean es la pregunta por el sentido, ¿no? Y al final lo que se quería decir no se está diciendo. Y entonces el debate y la interrogación tiene que ver con qué otras maneras de decir hay y por qué un discurso es más valioso que otro, ¿no? Por qué una palabra, por ejemplo, de quien puede firmar un texto vale más que los recorridos que se van haciendo de manera aleatoria en función de eso. Y como así trabajamos toda la práctica educativa y pedagógica desde nuestro área, los recorridos no es lo mismo que lo hagan con una persona que con otra, porque tratamos de generar enfoques en donde esos recortes se evidencien y se hablen, se nombren. No queremos ser opacos en el sentido de que nuestra palabra es la palabra en relación a esa exposición. Bueno, de la misma manera lo hacemos con las historias sociales. Y esa validación, bueno, como estamos también aprendiendo en este contexto, probablemente pueda tener distintas referencias, como pasaba con lo que decía Brincar y lo que decía Andis en relación a los pictogramas. Ahora, perdón, pero algo que me parece que es interesante, que surge mucho en las visitas, para empezar, ¿no? Lo llamamos Museo de Arte Moderno. Ya la palabra moderno es una palabra que no es tan sencilla, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma sencilla de explicarlo, o yo trato de explicarlo muchas veces, yo les digo, moderno es un momento en la historia del arte, como para empezar a decir algo, porque realmente es de un nivel importante de complejidad y muy abstracto. Tuvimos una muestra, que esas fotos que están acá con esta nena de rojo, es una muestra llamada Vida Abstracta. Bueno, todo tiene como un gran nivel de complejidad. Cuando hicimos este año una capacitación con Analía de Lengua Franca, que una genia absoluta, nos matábamos de risa, porque no podíamos hacer los textos, porque en realidad son hipercrípticos, pero ya nada más dos palabras juntas es como... Ay. Bueno, entonces, en realidad se trata de eso, ¿no? Como de bajarlo a ese lugar de que, digamos, por ejemplo, el área de accesibilidad también se ocupa de primera infancia. Bueno, lo mismo, ¿cómo hacer
también cuál es el interés de ese público, qué es lo que el público se viene a buscar y cómo se lo podemos dar. Me parece que es algo que todos podemos hacer y que los autismos en este sentido, cuando hablamos de espectro, ¿no? Hay realmente un gran espectro. Nos enseñan también a eso, ¿no? Me parece como a repensarnos en el discurso, ¿no? Porque realmente personas que parecieran, digamos, cuando decimos tienen dificultades en el lenguaje, a veces la dificultad en el lenguaje es un lenguaje súper exquisito, como el que estuvimos ayer asistiendo a una poesía maravillosa, y bueno, es una persona, digamos, que tiene dificultades en el lenguaje, tal vez no en el sentido de que pronuncie mal las palabras o que no las conozca, sino que hay algo en la resignificación de ese otro que me parece que es interesante poder el ejercicio de hacerlo a nivel institucional, ¿no? Porque, es un poco lo que decía Laila, ¿por qué un discurso prima más sobre otro cuando en realidad nuestra función es abrir la puerta, ¿no? Y necesitamos hacerlo, porque los museos, si no, cada vez vienen menos personas, como que está buenísimo poder hacer ese ejercicio. Y bueno, me parece que esto nos ayuda, es un debate, yo lo tengo permanentemente dentro del centro educativo. Bueno, como hay personas que por ahí encuentran difícil esto de bajarle el nivel, ¿no? Pero yo creo que en lo personal, pero bueno, yo también soy madre de un joven con autismo y aprendí mucho en estos años y la verdad que me parece súper interesante poder, sobre todo, darle al otro, a los otros, la posibilidad de ser y de aportarnos, y en eso la escucha atenta también es una herramienta que está permanentemente ahí. Tuvimos recién, por ejemplo, hace muy poquito, un festival, el Festival Museo Accesible, y tuvimos experiencias súper interesantes de personas adultas con autismo, no solamente participando de estas visitas que vimos algunas fotos, sino también de una capacitación docente sobre accesibilidad, donde realmente fue súper interesante que estas personas pudieran en primera persona hacer sus propios reclamos respecto de qué es lo que consideran necesario en los espacios culturales. Porque bueno, la accesibilidad cultural es un derecho también, y no sé si es tanto menos importante que otros. También es educación, también es participación política, también es ciudadanía. Sí, total. Y en función a la idea de multiplicación, bueno, un poco para cerrar, la conclusión que queríamos traer es proponer esta ampliación, ¿no?, de la mirada sobre los propios recursos, y en esta ampliación, desde los equipos educativos, proponer una observación de cómo funcionan esos recursos, más allá de los públicos específicos a los cuales nos estamos dirigiendo, y pensar que la multiplicación no tiene que ver solo con lo que uno desde la institución intenta generar, promover o proveer, sino también de cómo recuperar y transformar a partir de ese intercambio, ¿no? Para nosotros el encuentro pedagógico tiene que ver con la escucha, como decía Mariana, y la escucha en sentido amplio, la observación de los otros, otras, otres, el acercamiento, la movilidad, digamos, de corrernos de ese lugar de jerarquía que instala el propio museo frente a la idea de educador, educadora o como fuese que sea, y multiplicar en realidad tiene que ver con eso, con poner a disposición, escuchar y aceptar, transformar el propio espacio de equipo educativo y de constructor de recursos para la comunidad. Bueno, muchas gracias por la escucha.